Hubo videojuegos populares que fueron cancelados, desmoronando nuestras ilusiones de poder jugarlos en su máximo esplendor, pero hubo otros títulos que pasaron estos en la mayoría de las ocasiones muy desapercibidos, esto debido principalmente a su falta de dinero, con el fin de promocionarse, siendo algunos llamativos y otros que se suprimieron por su pobre calidad técnica. The Fast and the Furious es un juego tipo fiesta cancelado de Conker y Banjo, comenzando su desarrollo en 2006, jugado con la cámara Xbox Live Vision, incluyendo muchos minijuegos diferentes. Cada jugador podrá elegir un personaje como Conker o Banjo, que en realidad será un traje de mascota. Un prototipo jugable fue creado por un equipo compuesto por desarrolladores del videojuego Perfect Dark Zero. El nombre puede ser una referencia del título inglés de A Todo Gas. Para comprender mejor esta información, podemos valernos de... ¡Ay, pero mira, Toretto! ¡Ay! Rap Basketball es un videojuego deportivo que estaba siendo desarrollado para la Super Nintendo y la Sega Genesis. Es un juego de baloncesto de media cancha, bastante incompleto, que se suponía que presentaría a los raperos Ice-T y L. Cool J. El equipo de desarrollo fue contratado para hacer el juego por una empresa externa, pero como esa empresa quebró, también lo hizo este juego. Esta publicación supuestamente tenía licencias de los raperos, pero los desarrolladores son un poco escépticos al respecto. Como puedes ver, este juego es solo un alfa temprano. El modo de juego básico es un baloncesto de media cancha, 2 contra 2. Los gráficos de fondo son bastante agradables, pero los sprites no tienen rostro y están mal animados. En una nota más agradable, la pista de música es muy buena, aunque debido a las licencias no se llevaría a cabo la finalización de la misma. I believe I can fly. I believe I can touch the... Resident Evil 0 fue desarrollado primeramente para la consola de Nintendo 64. El desarrollo se detuvo debido a limitaciones en el espacio de los cartuchos de la consola, ya que el máximo es de 64 MB, de ahí el nombre de la consola. En lugar de desperdiciar una cantidad considerable de dinero en reducir el juego, Capcom eligió esperar para la siguiente generación para así aprovechar todo su potencial, pero cuando se descubrió que el juego era incompatible, se creó una versión nativa de Nintendo desde cero. El título nos ofrecía un modo de juego casi igual que el de su versión original, aunque naturalmente con los gráficos de la 64, pero con el avance de la historia se iban a agregar otros escenarios y niveles, aunque de igual forma no se llegaron a concretar. Daredevil, The Man Without Fear, en su último año de desarrollo, es un juego de acción beat'em up en tercera persona, cancelado de 2003, basado en el cómic de superhéroes de Marvel. La trama del juego era una historia original, inspirada en parte en la historia del cómic Elektra Lives Again, ya que comenzaría con afirmaciones de que el archienemigo de Daredevil, Kingpin, ha sido asesinado. Su aparente asesinato hace que estalle una guerra entre las pandillas de la cocina del infierno, mientras compiten por un cupo en el poder de la ciudad, y lleva a que se culpe a Elektra de ser la asesina de Kingpin. El título tuvo muchos conflictos durante su desarrollo, ya que en primera instancia se tenía contemplado de que sería un juego de mundo abierto por completo, pero luego se modificó para convertirlo en un juego de lucha lineal en tercera persona. A medida que se pasaba el tiempo y los problemas internos del estudio desarrollador junto con sus productoras, hizo que finalmente Daredevil no viera su luz, y no por la ceguera del héroe, sino porque fue cancelado. ¡Arréstenlo! Espere, jefe. Puede ser medicinal. Ah, sí, es medicinal, claro, sí, sin ella podría hacerme más ciego. ¿Comprende? El videojuego de Targa tardó más de 3 años en desarrollarse originalmente como un juego de disparos espacial, pero el publicador original, SoftGold, quería una sección de correr y disparar similar a Turrican. Sumado a esto, después de que el juego terminó usando gráficos dibujados a mano, la publicadora decidió cambiarlos todos a gráficos pre-renderizados. Esto llevaría un gran retraso del título, en donde finalmente se perdería la confianza entre ambas empresas, pero sí lanzando unas pocas copias al mercado, que durante un tiempo fueron solo piezas de colección, muy costosas para los que quisieran pagar por ella. Ya más tarde se liberaría la jugabilidad de la misma, para quien no lo pudo disfrutar en su momento. Hoy se puede, aunque tampoco es que sea la gran maravilla. Yo prefiero el Turrican.
Linterna Verde fue desarrollado a principios de los 90, en donde Ocean Software comenzó a trabajar en la primera versión del juego del superhéroe. El estudio ya tuvo éxito al crear otros juegos de DC y planeaba desarrollar el juego para la Amiga y otras PCs para juegos de la época, pero después de unos meses el proyecto sería archivado. Luego en 1993, utilizando algunos activos y tecnología de otros juegos que el estudio había completado, se reviviría esta entrega. Esta vez sería desarrollado para la Super Nintendo y contaría con plataformas y vuelo. Eventualmente, después de más cambios y más retrasos, Ocean Software finalmente cancelaría el juego, así como otro título de DC en el que estaba trabajando el estudio para siempre. Las causas de su abandono fueron muchas, aunque la falta del interés por el mismo héroe. Retrocedan y vean el show de luces. Linterna Verde se encargará de esto. Los elevados costes de desarrollo y la licencia de la misma, así como el tardío lanzamiento hacia la Super Nintendo, en el que ya estaba a punto de lanzarse una nueva consola de Nintendo a mediados de los 90, fueron los principales detalles a tener en cuenta para su cancelación. La versión de Game Boy Advance de Resident Evil 2 fue una demostración técnica creada en 2003 por Riley Studios, una empresa italiana con el fin de lanzar su motor Blue Roses. El juego iba a estar dividido, contando con 2 cartuchos para la historia de Leon y Clark. El cartucho de Leon se encontraba en desarrollo, llegando hasta el escenario de la cancha de baloncesto en el comienzo de la historia, tal y como se muestra aquí, pero ya no quisieron seguirle, debido a que el título iba a consumir mucha memoria, la cual sobrepasaba los límites de la Game Boy Advance, debido a la inclusión de las voces, las escenas de video y los gráficos muy similares al del original, aunque obviamente reducidos en calidad, aparte de que Capcom había perdido el interés en la viabilidad de los ports de Game Boy, y el lanzamiento finalmente quedaría más rechazado que aquí su servidor ligando en el boliche. Fireteam Rogue fue el mayor proyecto de Accolade para la consola de Super Nintendo. Comenzó a desarrollarse en el 93. Sin embargo, Accolade subestimó la cantidad de tiempo que tomaría el juego y Fireteam Rogue se retrasaría hasta principios del 95. El videojuego se comercializó como 4 juegos en uno, ya que el jugador podía elegir entre 4 héroes diferentes, cada uno con sus propias misiones. Desafortunadamente, Fireteam Rogue nunca recibió mucha atención, además de que el desarrollo de la misma les hacían perder mucha plata. Otro factor del fracaso casi inevitable del juego, si hubiera sido lanzado, es el hecho de que el juego, para decirlo a la ligera, no es muy bueno. Todos los personajes en su jugabilidad se ven súper rígidos, los enemigos bombardean al personaje más rápido de lo que puede reaccionar, y el diseño de niveles es un desastre gigante, sin incentivos sobre dónde ir. Fireteam Rogue es un ejemplo perfecto de morder más de lo que se puede masticar. Quiso morderla y se le trabó la quijada. Mire, cabe todo mi puño en su bocaza. Siendo una buena advertencia para los desarrolladores de juegos por igual. Batman Revenge of the Joker fue una nueva versión cancelada del juego de NES, Batman Return of the Joker, para la versión de Super Nintendo, aunque Batman Revenge of the Joker terminó siendo lanzado para la Sega Genesis. Un prototipo de la versión de Super Nintendo lo compró un vendedor y desde entonces la ROM se ha descargado para el público. El título es naturalmente parecido a su versión de Genesis y si jugaste ese port no hay mucho que decir, pero para los que llegamos a tener en su tiempo únicamente la Super Nintendo, los cuales éramos la mayoría, no pudimos disfrutar de esta versión que en lo personal sí se veía prometedora, aunque entre los ports de Sega y la Super Nintendo sí se llegaban a dar algunas diferencias notables, como el sonido y algunas paletas de colores, esto hablando de forma general. Bobby's World es un videojuego de plataformas de 1994 para la Super Nintendo, basado en el famoso programa de televisión de la época con el mismo nombre. En el juego, la madre de Bobby le dice que limpie su habitación. Mientras la limpia, Bobby comienza a soñar despierto con un juguete. Después de pasar un nivel, Bobby sueña despierto con otro juguete que guarda, a pesar de ser un juego de plataformas. En algunas etapas la jugabilidad cambia a algo similar a un juego de disparos. Se le pide al jugador que controla a Bobby y lo haga saltar, ponerse en cuclillas, caminar, correr y arrojar objetos a los enemigos y usar a Wibbly para así defender a Bobby. El título es relativamente corto y se puede terminar en pocos minutos. Esto es debido a que el videojuego no llegó a completarse y ni llegó a ser lanzado en las tiendas de forma oficial, quedando totalmente en el olvido.
X-Men Mind Games es un videojuego de acción para la Sega 32X, basándose en los cómics de X-Men de Marvel. Un artículo en una revista de juegos mostró que Lobez no se incluyó como un personaje jugable, pero en este prototipo inicial, solo Bishop está disponible. La versión final, o al menos más desarrollada del juego, aún no ha aparecido. En el título vemos que la jugabilidad no es muy fluida, sobre todo en los combates y a la hora de asestarles el golpe a los enemigos, además de que los gráficos no son muy llamativos con su estilo de 32 bits. Todo esto siendo un conjunto de cosas negativas que comúnmente tuvieron los videojuegos para el 32X, al ser este periférico uno de los lanzamientos más fracasados de Sega, y siendo cancelado el juego debido a las malas cifras de ventas del 32X. Marvel 2099, One Nation Under Doom, fue un juego cancelado para la PlayStation, basándose libremente en el cómic. Marvel's Doom 2099 fue concebido como un desplazamiento lateral en 2D, con personajes renderizados en 3D. No hay mucho que decir de este juego, sobre todo aquí mostrándose este video jugable en 4K, solo que se tuvieron despidos dentro de la casa desarrolladora en 1996, y debido a problemas financieros, la producción en curso del juego se ralentizó, y finalmente se detuvo, aunque el juego nunca se canceló oficialmente, retrasando su lanzamiento, pero como nunca se lanzó, todo el proyecto solamente se quedaría, lastimosamente, en el abandono y el olvido. Blue Steel es el nombre en clave de un videojuego de Superman que Factor X estaba desarrollando en 2008, antes de que la empresa cerrara. El juego nunca fue lanzado, y a partir de 2012 se lanzó parte del arte conceptual del juego y el supuesto prototipo. Según el desarrollador, el título cancelado estaba destinado a lanzarse en la PlayStation 3, al poco tiempo después del lanzamiento de la película de Superman Returns. El énfasis del juego se habría puesto en chocar contra edificios destruibles, lo que según los creadores, nunca se ha realizado completamente en un juego desde que se canceló Blue Steel. El desarrollador también había lanzado un prototipo nunca antes visto del juego Blue Steel, mostrando a Superman volando alrededor de un área de la ciudad, así como chocando contra bloques de edificios y oficinas, con un enemigo en el fragor del combate. No hay mucho que decir en lo que se refiere a su historia o objetivos, o a quienes salvaría, solamente lo que se alcanzó a liberar siendo poco contenido. No soy un hombre de plegarias, pero si estás en el cielo, sálvame por favor, Superman. El Increíble Hulk es un videojuego creado por el fabricante de juguetes y juegos, Parker Brothers, en 1983, para el Atari 2600. En esta entrega el jugador jugaría como Bruce Banner, ya que pasaría por varios niveles. Los niveles del juego se volverían progresivamente más difíciles, después de completar el nivel anterior. En cada nivel, el jugador habría tratado de evitar convertirse en Hulk. Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy enojado. Se suponía que este título se lanzaría en las tiendas en otoño del 83. Esto fue durante el colapso de los videojuegos del 83, en el que muchas empresas, incluida Parker Brothers, nunca lanzaron sus juegos que ya se habían creado para la consola de Atari 2600, y por lo tanto el título nunca se lanzó. LMNO fue el título provisional de un videojuego en desarrollo por Electronic Arts, anunciado por primera vez en 2005, notable por la participación de Steven Spielberg en el proyecto, teniendo como objetivo producir un juego de acción con el objetivo de evocar emociones, descrito como una mezcla de movimiento de parkour en primera persona con elementos de aventura y juego de roles, y un juego centrado en el escape, todo lo que implica en la relación del jugador con un personaje de aspecto extraterrestre llamado Eve. La historia tenía al jugador rescatando a Eve de un laboratorio del gobierno en la costa este de los Estados Unidos y ayudándole a escapar en un viaje por carretera a la costa oeste, tratando de mantener su naturaleza alienígena oculta de los encuentros con otros seres humanos, así al estilo de E.T. el extraterrestre. Recuerda, Elliot, yo estaré aquí. Al final, debido a los costes, la diferencia creativa y lo complicado del desarrollo, se tuvo que frenar por allá a fines del 2010. Lobo estaba programado para hacer un lanzamiento tardío de la consola de Super Nintendo. Ocean Software programó su lanzamiento basado en el personaje Lobo de DC Comics a mediados de 1996. Las versiones de Super Nintendo y Sega Genesis terminaron siendo enlatadas, pero las versiones de ambas ahora se han filtrado en internet.
El título era muy similar a Killer Instinct, no solo en el detalle gráfico, sino también en el aspecto del combate y las reglas. Los jugadores tienen 3 barras de vida para vencer a sus oponentes, en lugar de ganar rondas separadas, como un combate continuo. La partida termina solo cuando cualquiera de los jugadores agota las 3 barras de vida del oponente. Varios personajes y modos de juego están presentes. Lobo tiene una aventura en solitario específica, en la que cruzaba el universo en busca de varios convictos que otorgaban diferentes recompensas en efectivo. A pesar de lo interesante de la idea, Lobo carecía de calidad en comparación con otros videojuegos de la época, lo que lo llevaría con anticipación a su fracaso, además de que ya no se disponía con el presupuesto para terminarlo y seguirle dando publicidad. Aprovechando la popularidad del actor en aquel entonces, en septiembre de 1993, la publicadora TechMagic anunció que Steven Seagal protagonizaría su propio juego para la Sega Genesis y la Super Nintendo. No estaría basado en una de sus películas, sino en su propio parecido como tipo duro. En el juego Seagal combate contra una serie de enemigos, al menos 4 de los cuales están en beta, incluidos científicos y mercenarios. Seagal puede ejecutar puñetazos, patadas, maniobras de lanzamiento, bloqueos y saltos. También maneja cuchillos arrojadizos y una pistola. Se sabe muy poquitico acerca de la trama del juego. La idea general, sin embargo, es que Seagal se infiltre en una empresa llamada Nanotech para vengar la muerte de su socio. Esta historia no se desarrolla en las versiones beta del juego, y esta información se toma de la codificación del juego original, en donde Seagal busca destruir la instalación de fusión nuclear de Nanotech que alimenta su red y por lo tanto la propia Nanotech. La idea no culminó y luego de algunos años se cancelaría en 1995. Tattoo Assassins fue uno de los muchos juegos de lucha que intentaron copiar a Mortal Kombat, desarrollado por Data East, en el apogeo de la moda de los juegos de lucha. La historia gira en torno a la tinta de Gaze, una tinta multicolor que puede cobrar vida si se aplica como un tatuaje. Sin embargo, a menos que alguien tenga cierta composición genética, se convierten en mutantes tambaleantes. Gul'dan, el único miembro de la Guardia de Color de la Orden de los Colores que puede usar la tinta, decide conquistar el mundo con un ejército mutante. El líder de la Orden de los Colores recluta a otros 9 para usar la tinta, solo para que Gul'dan los controle mentalmente a todos. En cuanto a su jugabilidad, es parecida a Mortal Kombat, solo que con más errores, menos atractivo visualmente, prácticamente sin personajes interesantes y con movimientos de flatulencias y otro tipo de guarradas. Aunque el título estaba casi terminado, finalmente se canceló debido a los comentarios negativos de los probadores y el temor de que no pudiera competir con otros títulos del momento. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos juegos? ¿Cuáles te llamaron la atención? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.